Bienvenidos, bienvenidos compañero William y compañera Eswin. Eh, bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes. Eswin, ¿me escucha? Quería preguntarle cómo va con las asignaciones del parcial pasado. No sé si ha ido poniéndose al día o qué importante también eso. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, le digo, le hacía la pregunta con respecto a las tareas del parcial pasado, en las clases que impartí el parcial pasado, si se ha ido poniendo al día, las ha ido trabajando ahí, al menos de poco, pero lo importante es que las vaya haciendo. Entonces, quiero saber si lo está haciendo. Sí, profe, voy poco a poco avanzando, porque Sí. no me queda mucho chance, pero ahí voy poquito a poco. Ah, bueno, entonces, Hoy, maestro. hey, ¿qué tal, Martín? Pensé que nos iba a conectar ya, pero qué bueno que están aquí. Sí, Edwin, entonces la motiva a que siga así, ¿verdad? Despacio, ahí el tiempo que como le va dando, pero que las vaya subiendo y avísenme cuando suba alguna evidencia de alguna de las tareas del parcial pasado, manden un mensaje, diga, profe, ya cargué tal, y así entro yo y le actualizo ahí voy modificando el control de tarea. Aquí más o menos, maestro. Ah, qué bueno, hombre, qué bueno. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Porque ya estamos. Maestro, es su Diga. internet o yo que por eso se escucha entrecortado. Pues mire que yo a usted lo escucho bien. Ujú. Pues de repente puede ser un poco el internet mío, fíjense, porque aquí está Sí, lloviendo. fíjese, porque ahí dice la estabilidad de conexión y sale en rojo y a veces amarillo y así. Ah, pues de repente, fíjense. Sí, Aquí, entrecortado lo escucha. Bueno, yo lo escucho así, no sé los demás. no sé, William, ¿cómo me escucha, William? ¿Me escucha bien, William? O igual, no se me escucha bien. Se William, les escucha recortado, profe. se escucha entrecortado. Ahorita se le está escuchando bien, pero por ratito se le escucha como entrecortado. Ok, sí, bueno, denme un segundito, aquí voy a regular algo aquí que oh, me está hablando el internet, creo. Un minuto nada más. Ok, bueno, vamos a darle. Creo que tal vez ahorita ya no me funciona mejor el internet. Entonces, voy a proyectar, jóvenes, tengo una diapositiva para que sigamos hombre, con la clase. Hoy es día martes 25 de mayo del 2021. Entonces, este día vamos a ver un tema, siempre la clase de ética y orientación profesional. Vamos a hablar sobre la diferencia entre la ética y moral, ¿ah? Entre ética y moral. Hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de la ética, ética profesional, hablamos ahí de algunas características que tiene que tener, tenemos que tener, ¿ah? Aspecto ético en el ámbito profesional y, y de hecho se dejó una tarea sobre ello. La estuve revisando antes de iniciar la clase y me parece un buen trabajo, ¿verdad? De parte de todos los que la han subido. Igual motivar a los demás, ¿verdad? A poder realizar el ensayo ahí que se dejó respecto a lo hablado en la clase anterior. Igual subí el material que se utilizó en la clase anterior, ¿verdad? Desde ese es un material de apoyo y de ahí mismo se hace el ensayo, ¿verdad? Que está ahí asignado. Bien, entonces solo confírmenme si están viendo, jóvenes, lo que estoy proyectando, lo que estoy compartiendo. Confírmenme ahí, por favor, Sí, si, profe. si lo están Sí, viendo. se mira. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar.
Uso de las palabras ética y moral, ¿verdad? Dice, el uso de la palabra ética y la palabra moral está sujeto a diversos convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de diversas formas. En el párrafo 2 dice, pero para poder distinguir será necesario nombrar las características de cada una de ellas, de estas palabras, así como sus semejanzas y diferencias. Bien, entonces, la presentación se va a enfocar básicamente en poder diferenciar lo que es ética y moral, ¿verdad? Ver las características y algunas similitudes entre ellas. Bien, características de la moral. Dice, la moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Bien, podemos ver aquí a simple vista, ¿verdad? Y claramente el párrafo lo menciona, que la moral es un hecho que encontramos en todas las sociedades, ¿verdad? Y son conjunto de normas. Hablábamos en la clase anterior que normas se refieren como a reglas, ¿verdad? Son normas que se transmiten de generación en generación. Entonces podemos decir que la moral vienen siendo como costumbres, como ese tipo de reglas que vienen siendo como costumbres que se heredan de uno a otro. Bien, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Tal vez no es una moral en sí, pero es un ejemplo de costumbre, ¿verdad? Como las ferias. En cada una de las ciudades, pueblos, municipios, aldeas, etcétera, del país o de América, mejor dicho, los españoles dejaron impregnado o dejaron una costumbre que eso se va heredando y que cada vez de una manera u otra nosotros participamos en ello, ¿verdad? De una mayor o menor forma, que son como por ejemplo las ferias, ¿verdad? En San Pedro, ¿en qué fecha es que se realiza la feria, Jones? Yo no soy de la ciudad de San Pedro. En julio, Creo que es Eva. el 24 de junio, parece, de En julio. junio, Eva, junio. Ah, Sí. bueno, en San Pedro es en junio, va. Donde yo resido es ahorita en este mes de mayo, este mes que ya estamos terminando. Por ejemplo, en Tegucigalpa es en septiembre. Entonces, cada una de las como les digo, ciudades, municipios, tienen esa costumbre que es celebrar las ferias, ¿verdad? Hacen eventos especiales y el final es el carnaval mentado, ¿verdad? Y todo lo demás que conlleva eso. Entonces, esas son cosas que se heredan, ¿verdad? De manera social y que de repente evolucionan con el tiempo, ¿va? Que es lo que menciona aquí, ¿verdad? Evolucionan con el tiempo y que pueden ser diferentes entre una sociedad y otra. Entonces podemos ver que la moral es eso, ¿verdad? Son normas sociales que se heredan de generación en generación, o sea, de abuelos a nietos, a hijos, a nietos, etcétera. Bien, entonces seguimos, ¿verdad? Ese es el concepto ahí, uno de los conceptos que habla, característica de la moral, mejor dicho. Bien, vamos a... Profe, disculpe, Diga. la compañera Iris me está avisando que está tratando de entrar, pero no sé qué pasa, dice, ¿será que no la...? Permítame, voy a ver si, aunque aquí no me sale, fíjese. Estoy Yo ya le dije que queriendo, intentara de nuevo. sí, de repente, eh, No, por cualquier cosa, si le aparece, para que la deje entrar, porque dice que ya rato está intentando y no puede. sí, no, sí que aquí, aunque esté proyectando, siempre me sale el mensaje. Oh, Arriba me bueno. sale el mensaje, entonces vamos a estar pendientes. Bien, continuamos, eh, continuamos. Ahora las características de la ética. Vamos a ver qué dice. Es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas a saber, principio y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta. Notemos aquí algo, ¿eh? Notemos algo aquí que de plano se nota o se distingue, ¿verdad? De forma clara, y es que
dijimos que las normas son costumbres y normas sociales, ¿verdad? Pero la ética dicen que son hechos reales que se da en la mentalidad de las personas o de algunas personas, ¿va? Entonces, y menciona acá, y que también, ¿verdad? Como las normas mismas son conjunto, como la moral misma, perdón, son conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha realizado y ha establecido. Entonces, para que vayamos aterrizando, por decirlo así, ¿verdad? Ahorita ya de inicio, que no nos haga un poco compleja la situación, entendamos, muchachos, que las normas, perdón, que la moral son normas sociales, ¿verdad? Pero que la ética son normas personales, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia de social a personal, hay una diferencia, ¿ok? Entonces, avanzamos ahí a la siguiente. Ahora aquí habla de semejanzas y diferencias entre ética y moral. Ajá. Semejanzas, o sea, lo parecido y lo diferente. Ok, dice los puntos en los que confluyen, los que confluyen o los que se asemejan son los siguientes. En los dos casos se trata de normas. ¿Ah? Mencionaba hace un momento, ¿verdad? En los dos casos se tratan de normas, ¿sí? Percepciones y de ser, ¿verdad? De deber ser, o sea, de lo que uno tiene que ser. Dice que la moral es un conjunto de normas que una sociedad encarga de transmitir, ¿verdad? Nuevamente lo menciona. La moral es un conjunto de normas que la sociedad trata de transmitir de generación en generación y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado, en su propia mentalidad. ¿Sí? Entonces, ahí nuevamente lo menciona y yo lo puntualizo, ¿verdad? Una vez más, no me canso de decirlo o de puntualizarlo, que esa es la diferencia más resaltante entre la ética y la moral, ¿verdad? Que la moral son normas de la sociedad y la ética son normas de un sujeto, ¿verdad? Que las ha adoptado de forma interna. Bien, sigamos leyendo. Dice, puntos en que diferencia la ética y la moral. Bueno, continúa, ¿verdad? Ahora los puntos en los que se diferencian son los siguientes. La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad. Como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Bien, entonces, bueno, es similitud pues a lo que estamos leyendo con anterioridad, ¿verdad? Nuevamente resalta que la moral es una base social que ejerce influencia en la conducta de sus integrantes, ¿verdad? Que ejerce una influencia en la conducta de los integrantes, ¿sí? Y nuevamente menciona que esto se surge en el seno de la sociedad, o sea, nace en la sociedad misma. Pero la ética dice que surge como la interioridad, o sea, algo personal, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? Valga la redundancia, una interioridad de una persona como resultado de la reflexión y su propia elección, ¿verdad? Aquí yo podría, bueno, podría dar un ejemplo, ¿va? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de alguna situación moral que se nos pueda enseñar a nosotros? Va, podríamos decir que algo moral, que a nosotros nos ha enseñado, que de forma social es respetar la patria, ¿verdad? Aunque cada vez menos se hace, ¿va? Entonces, digamos, cuando estamos en un acto cívico, en el colegio, se nos inculca poder respetar el himno, ¿verdad? Cantarlo, hacer el saludo a la bandera. Entonces, eso sería algo moral, ¿verdad? Además de ser cívico, obviamente, es civismo, pero también es moral porque es algo que ha nacido en la sociedad y que eso nos han implementado a hacer, ¿verdad? Pero la ética, como dije que es algo interior, podría ser aquellas características que algunas personas, ¿verdad? No toda la sociedad posee, ¿verdad? Por ejemplo,
dar un ejemplo, ajá, por dar un ejemplo, ¿no? Digamos, hay personas que les gusta eh, practicar la honradez, ¿vale? Que de repente no es algo que toda la sociedad lo practica, ¿verdad? O de repente no es algo que se fomenta y de repente no es algo que se hereda como tal, ¿verdad? Debería de ser así, pero son principios más personales, ¿verdad? Los cuales uno aprende a vivir y cree como convicción de que es una forma adecuada de vivir, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos aquí, vamos con el número 7. Segunda diferencia, ¿verdad? Dice que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior. Ajá, desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Hace la mención de que la moral son las normas, pero que actúan de forma externa, ¿sí? Y cuando hablamos de forma externa es de la sociedad hacia el individuo. Pero la ética, ¿verdad? La ética es una conducta interna. Aquí está, que nace de la misma conciencia y la voluntad de las personas. ¿Sí? Ok, entonces, continuamos. No sé, jóvenes, si vamos comprendiendo ahí, si de repente usted tiene, dije, profe, que ahí no le estoy entendiendo o algo ahí, eh, adelante, no hay que quedarse con la duda. Tercera diferencia, una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercivo y punitivo. Aquí son palabras raras, ¿va? Vamos a leerlo de nuevo. Dice una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética, ¿verdad? Axiológico, jóvenes, pues yo lo comprendo que es como una forma de accionar, una forma más personal, ¿verdad? De un carácter más privado. Y las normas y voluntario sería, ¿verdad? En la ética, carácter voluntario de la ética y en las normas morales viene siendo como de forma, aquí lo menciona, miren, obligatorio, impositivo es algo que se impone, casi como a la fuerza, coercivo es algo que como que lo obliga, y punitivo que se refiere a que puede llegar a ser en cierto modo sancionado, ¿verdad? Con alguna pena específica. Entonces, pues esa sería la tercera diferencia entre estos dos tipos de más que valores, de funciones del ser humano, ¿verdad? En el aspecto ético y moral. Bien, vamos al siguiente, jóvenes, avanzando un poco, ya dejando un poco al lado el punto así de diferencias. Vamos a donde dice fundamento de la norma ética es el valor interno de la reflexión del sujeto. ¿Ah? Entrar en detalle sobre el fundamento de la ética. Dice, es decir, en las normas morales destaca la presión externa. En cambio, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. Segundo párrafo, el fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. Bien, lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Ya para ir terminando, vamos a hablar o especificar tres niveles de distinción entre estas dos, ¿verdad? Primer nivel, la moral. Con lo anterior podemos decir existen tres niveles de distinción. El primer nivel está en la moral, o sea, las normas cuyo origen es externo y tienen una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. Segundo nivel, ética conceptual o el concepto de ética. Dice que es el conjunto de normas que tienen un origen interno en la mentalidad de un sujeto, pueden coincidir o no con la moral recibida, pero su característica mayor es un carácter interno, personal, autónomo y
constante, ¿verdad? Entonces, lo reitera una vez más, ¿verdad? Se reitera que la ética es de origen interno, ¿verdad? Mental, y la moral pues ya es de origen externo. La ética es personal. Número 3, nivel de ética, tercer nivel, perdón, ética axiológica. Dice que el tercer nivel es el de la ética axiológica, que es el conjunto de normas originadas por una persona a raíz de su reflexión sobre los valores, ¿verdad? Y pues hasta ahí llegamos. Ya, miren, más breve esta diapositiva. Bien, jóvenes, no sé si tenemos algunas preguntas de lo expuesto, ¿verdad? Por medio de esta diapositiva. Terminamos algo luego, de hecho. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Dele, dele. Esto de ética profesional, ¿esto tiene alguna relación con informática, verdad? Pues en realidad sí, sí, porque, ¿cómo le puedo decir? De hecho, hay una rama de la ética que se llama ética de la informática. Ujú. Entonces, la informática, o sea, todos los rubros de lo que es, de cualquier rama, digámoslo así, cualquier rama de estudio, ya a la hora de poner en práctica conocimientos y a la hora de elaborar, ¿verdad? De desarrollarse como profesional, se rigen por términos éticos, ¿verdad? Y morales. Entonces, cuando le hablo de la ética de la informática, es sobre esos principios que un informático debe tener, ¿verdad? Debe tener, los cuales son, como menciona la teoría, son valores personales, individuales, que cada uno tiene. Solo que con la diferencia que en la ética de la informática sí hay un tipo como de reglamento estándar, ¿verdad? Que un informático debe seguir. Por citar uno, el no violentar los derechos de otras personas, derechos, la propiedad, mejor dicho, de otra persona, de otro informático. ¿En qué sentido? Si un informático desarrolla un programa, por decirlo así, o un sistema o una aplicación, eh, usted no puede venir, tomarlo y hacerlo valer como propio, porque fue desarrollado por otra persona. Si no, ahí está violando un código, ¿verdad? Entonces, la piratería es practicar la piratería, es violentar, ¿verdad? Un código de ética, ¿verdad? Y que puede De la ir informática. maestro, la piratería, uno puede ir preso por eso, ¿o qué? Pues mire que en Honduras no es tan penada, ¿verdad? Todavía Honduras estamos en pañales, ¿verdad? En ese aspecto, de aspecto legal en el área de informática. Para mal de algunos y para bien de muchos. ¿En qué sentido? Y hasta uno puede ir en ese bien de muchos, en ese grupo, porque de una manera u otra en Honduras la piratería informática es el pan diario, ¿verdad? Muchos hacemos uso de programas, aplicaciones que no son originales. Y más que no ser originales, son pirateadas, o sea, son adulteradas y esto solo con el afán de ahorrarnos el pagar, porque lo que es original se paga. Entonces, ahí pues estamos incurriendo en una violación, ¿verdad? Para que practicando la piratería. Entonces, en otros países sí. En otros países, por ejemplo, usted quiere descargar una aplicación que es pirata. Hay lugares en Estados Unidos que usted lo hace y a los minutos está la policía en su casa, ¿verdad? Porque usted violó una ley, ¿verdad? Informática y llegan y usted ya le llegan y le dicen, usted acaba de hacer este delito y uno tiene que afrentarlo, Sí. ¿verdad? Le rastrean. Maestro, existen los policías cibernéticos. También, sí. Ja. Mire, en la cuestión de piratería están lo que son los hackers, ¿va? Yo creo que ustedes los han Sí. escuchado esos términos y ahora están de moda hasta series y películas. Entonces, hay hackers que se les dicen hackers de sombrero negro y sombrero blanco. Sombrero negro, si no me equivoco, son los hackers que andan violentando, ¿verdad? Sistemas, sitios, programas, cuentas bancarias para lucro personal. Y los de sombrero blanco son los que ellos andan
descubriendo las vulnerabilidades, o sea, las debilidades de sistemas, y ellos se encargan de avisarles a las empresas, ¿verdad? Digamos un banco en su sistema que está, le encuentran una falla donde otro puede venir y robar información o dinero, y ellos reportan y vienen siendo como esa labor, como un detective informático, ¿verdad? Y ellos viven de eso, ellos reportan y les pagan por eso. Entonces, sí, sí, qué bueno que lo mencionó. Yo creo que no le veía hasta el momento, dado el enfoque de la ética al enfoque de la informática. Y pues me ha despertado un poquito ahí. Le vamos a dar más adelante a meternos en esa situación, ¿verdad? Enfocar la ética en informática, ¿verdad? Para implementarlo en nuestra área, así, y entenderlo un poco mejor. Entonces, no sé, William, Eslin o Iris, yo sé que se conectó hasta ahorita más tardecito, pero sobre lo hablado, mi deseo, muchachos, es poder dejarle una tareita, obviamente, de esto mismo que leímos, a que traté de explicarlo. Creo que este tema, comparado al anterior, es un poco más corto, y la diapositiva igual se la voy a enviar para que puedan realizar la, la asignación, ¿verdad? Que se va a dejar. La clase la estoy grabando, entonces, igual forma, creo que no he subido las grabaciones de esta clase. Voy a subir esta, ¿verdad? En el caso de la compañera Iris, que conectó un poquito tarde, y otros, ¿verdad? De repente por cuestión laboral o otras situaciones no pudieron. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea, ¿verdad? Para esta semana en esta clase? Aprovecho a decírsela. La tarea va a ser que ustedes van a hacer una tabla comparativa, ¿no? Cuando hablamos de tabla comparativa, van a hacer una tabla ya en su cuaderno. Una columna van a poner lo que es las características de la ética, en otras características de la moral, y pueden ir jugando con valores o con las similitudes que la diapositiva claramente lo menciona, y con las diferencias, ¿verdad? Que tienen cada una de ellas. Entonces, eh, así lo van a desarrollar. Supongo que han hecho algo parecido a, Profe, así como ventajas y desventajas también, ¿verdad? eh, digámosle, t- es que tal vez ventaja y desventaja se utiliza más cuando estamos hablando de como de objetos o cuestiones que son como que nosotros queremos ver la funcionalidad de ellos. En este caso serían más que todo las características y diferencias, ¿verdad? Que hay una con otra, ¿verdad? Entonces, pero por ahí va la idea, ¿verdad? Las dos columnas, y ahí se van, ¿verdad? En la columna de la ética pueden poner un segmento de característica, hablar, a hablar también de característica moral. Más abajito ponen, digamos, una palabra que cruce las dos columnas, que diga, eh, bueno, primero podrían poner concepto, ¿va? Y ahí ponen de los dos. Después ponen características de los dos. Y ahí ponen similitudes, lo que se asemejan de los dos. Y de último, diferencias, ¿verdad? Entonces, así se podría desarrollar. Bien, entonces, este tema, jóvenes, y créanme que hasta yo lo estoy, me está sirviendo para entenderlo mejor, porque casi siempre se entiende que la ética y la moral es como era para mí, pues, personalmente yo pensaba que era lo mismo, ¿verdad? Es como decir eh, lo bueno y agradable, por decirlo así. Pensé que eran, y vienen siendo bastante parecidos, pero estamos notando que no es así, ¿verdad? La forma de aplicar es muy diferente. Entonces, que es importante, jóvenes, que nosotros lo vayamos descubriendo como gente profesional que estamos siendo, nos estamos preparando para eso, para poder distinguirlo, ¿verdad? Y más que todo el concepto de ética, ¿va? Que es el que nosotros vamos a aplicar de forma profesional en nuestro ámbito laboral. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene alguna interrogante con respecto a lo hablado, jóvenes? Compañera Eslwin.
Yo, maestro, pero no es acerca del tema. Ah, pero dele pues. Sí, quería preguntar qué posibilidades o qué empleo puedo adquirir con el conocimiento de informática o el título. Bien, pues digamos lo que si lo llevamos de forma mm, así, en teoría, la forma teórica son muchas, ¿verdad? Son muchas porque pues, ustedes que estudian informática llevan conocimiento, ¿verdad? Lastimosamente la forma es cómo nosotros estamos desarrollándonos por esta misma situación de la pandemia, ¿verdad? Pero aún así esta situación actual nos está desarrollando otras habilidades. Vaya, las habilidades básicas obviamente es el manejo de computadora, ¿verdad? El manejo de computadora, el manejo del sistema de computadora, conocer la computadora, conocer sus partes, ¿verdad? Eh, conocer programas básicos, ¿verdad? Conocerlos y poder manejarlos, como por ejemplo Office. Office es el programa básico que toda empresa utiliza, toda oficina, ¿verdad? Donde está Word, Excel, PowerPoint. eh, Se desarrollan habilidades del manejo del Internet, ¿verdad? El uso del Internet. Hoy en día ustedes están desarrollando la habilidad de utilizar plataformas virtuales como esta Zoom. Ahorita ustedes están en plan de, de ser huéspedes, pero también, ¿verdad? Y sería bueno poder realizarlo, sería bueno de que ustedes aprendan a poder crear una reunión, ¿verdad? Y ser ustedes los anfitriones. Entonces, eso es una habilidad, ¿verdad? Eh, Resumiendo todo eso, a manejo del Internet, manejo plataformas como Edmodo, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? Que se pueden ir viendo. Entonces, todo eso lo capacita para poder aplicar a hacer, trabajar en una oficina, ¿verdad? De una empresa, como asistente secretario en el área de las empresas le llaman IT, ¿verdad? Que es el departamento de tecnología, donde ustedes pueden, obviamente uno llega al empleo, no llega con todo el conocimiento, ¿verdad? Sino que siempre uno llega a un empleo y es capacitado. Y lo bueno es que llevemos un conocimiento base y en base de eso, más la capacitación que usted puede recibir, se puede desarrollar como lo que su carrera dice, un bachillerato técnico profesional de informática, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno, jóvenes, que no quedarse solamente con lo que uno le enseñan en clase, sino que ir un poco más allá, indagar. eh, Hoy en día tenemos lo que es YouTube. En YouTube podemos encontrar mucho material que nos puede ayudar a Maestro, aprender más. Maestro, antes que termine, quería preguntarle en qué clase o cuándo vamos a ver todo acerca de una computadora, la BIOS, todo eso, la RAM, cómo funciona así este mecanismo y todo eso. Bueno, en la clase que se mira eso es en la clase de mantenimiento y reparación. De hecho, en último año, doceavo de informática, se lleva esa clase, ¿verdad? Entonces ahí se empieza a ver de forma teórica, ¿verdad? Todo eso que usted menciona, componentes de la computadora, internos y externos, y después se lleva a la cuestión práctica, ¿verdad? Eso es con respecto a la cuestión de hardware, ¿verdad? De lo físico. Pero Sí, también hardware. se lleva los software, ¿verdad? Conocer los sistemas operativos, programas, ¿verdad? Básicos, los que le mencionaba, por ejemplo, Office. Entonces, todo eso se trabaja y se ve más en detalle en el último año. Esperemos que el otro año que ustedes ya estén en último año ya las clases se normalicen y ese conocimiento va a ser más fácil de poder desarrollarlo. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Dele, dele. Este, digamos, en un caso de que yo me graduara de informática, y yo tengo un objetivo que a mí me gustaría ser licenciado, se podría agarrar en la universidad
yo siendo graduado de informática, de bachillerato en informática, agarrar una carrera para licenciado en la universidad. Claro, claro que sí. Todo bachillerato está para dar la capacidad, digamos, y el nivel académico apropiado para que ustedes puedan ir a la universidad a elegir la licenciatura que les mejor les llame la atención y les parezca, ¿verdad? Obviamente que las universidades se rigen en base a examen de evaluación, de admisión, y en base a los puntos que usted saca en el examen de admisión es las carreras que usted puede optar en la UNA, así es, ¿verdad? Ya la pedagógica varía un poco más flexible, y algunas privadas un poco más flexibles, ¿verdad? Entonces